Saludos, bienvenidos una vez más a este su espacio, El Repaso. En esta ocasión les acompaña Florentino Paredes, profesor del área de sociales, y en esta ocasión vamos a estar hablando un poquito de las cuencas hidrográficas en la República Dominicana, nuestros ríos, esa agua vital para la vida que tanto necesitamos en el día a día. En esta ocasión, en este su programa El Repaso, vamos a estar hablando de la importancia de esas importantes cuencas que bañan toda la geografía nacional. Bien, y como ya les había dicho, en esta ocasión vamos a estar hablando de las cuencas hidrográficas de la República Dominicana. Pero antes, yo quiero que nos quedemos con estas palabras claves en este repaso, para que luego ustedes puedan irlas interiorizando y podamos, ¿verdad?, incluirla en nuestro diálogo al momento de referirnos a este tema. La primera palabra es cuenca hidrográfica. Cuenca hidrográfica. La segunda, caudal. La tercera, río. La cuarta, relieve. Continuamos con contaminación, recursos naturales, explotación y sana convivencia. Y vamos entonces a ir viendo algunas de estas palabras a partir del contenido que vamos a estar trabajando en este encuentro. ¿Qué entienden ustedes por una cuenca hidrográfica? Bueno, pues podemos definirla, como ya ustedes la vieron en los contenidos que estuvieron trabajando, como el área de influencia de un río y sus afluentes. ¿Y cuáles son los afluentes? Bueno, generalmente ustedes saben que es cuando un río desemboca en otro río, es un afluente, ¿verdad? Pero también un río puede tener arroyos y cañadas que vierten sus aguas en ese río. Y generalmente lo denominamos como río principal. Por eso cuando en una zona tenemos ríos, arroyos y cañadas que desembocan en torno a un río principal, como vemos en esta imagen, pues denominamos a esa cuenca con el nombre de ese río. Por ejemplo, cuando decimos río Yuna, por ejemplo, bueno, hay un río principal, pero hay múltiples ríos en esa zona, hay múltiples cañadas, hay múltiples arroyos que vierten sus aguas en ese río. Sin embargo, tomamos el nombre del río principal para denominar a la cuenca. También debemos tomar en cuenta que el relieve, es decir, las diversas formas que tiene la corteza terrestre, van a influenciar en la conformación de una cuenca. Cuando observamos la imagen, podemos determinar cómo la pendiente del suelo, el relieve, que son las diversas formas, las montañas, las cordilleras, las sierras, las llanuras, ¿verdad?, van a estar en una dirección, van a estar inclinadas o van a estar en pendiente hacia una zona. Y eso va a traer como resultado que cuando caen las precipitaciones en esa zona, por la pendiente del suelo, es decir, por la forma del relieve, el agua va a correr hacia una u otra dirección. Y esa agua que corre hacia una dirección como consecuencia, ¿verdad?, de la forma de relieve, pues también va a influenciar en la conformación de la cuenca. Sabemos que la República Dominicana, porque ya eso lo estuvieron ustedes viendo en los contenidos, la República Dominicana cuenta con múltiples cuencas hidrográficas. Prácticamente han sido resumidas en 5 grandes cuencas, pero aquí en esta isla, ¿verdad?, con muchos sistemas montañosos, se forman con mucha facilidad ríos, arroyos y cañadas. De acuerdo al informe que ha ofrecido el Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos, INDRI, la República Dominicana cuenta con 97 cuencas que desembocan en el mar, tanto en la parte del Océano Atlántico como en el Mar Caribe. Estamos hablando, señores, 97 cuencas hidrográficas. Ahora bien, hay 5 grandes cuencas que son las que generalmente
se toman al momento de referir en su impacto tanto en la ganadería, en la agricultura y en la agroindustria. Esas 5 cuencas las podemos observar aquí en este mapa, solamente la hemos presentado el mapa para referirnos a ella. La primera que vamos a tomar, no es la más importante, es la cuenca del río Yuna, el río Yuna. Si observamos la cordillera central, nuestras principales cuencas tienen su punto de origen en ese sistema montañoso, que es el más importante de la isla, pero que no es el único, porque también tenemos, por ejemplo, la Sierra Septentrional, la Sierra de Samaná, la Sierra Oriental, Sierra de Bauruco, Neiva y obviamente Martín García. Ahora bien, cuando observamos la cordillera central, vamos entonces a notar que el río Yuna, una de las principales cuencas hidrográficas del país, nace en ese sistema montañoso. Pero hacia la dirección del río, de la zona del Cibao occidental, tenemos el río Yaque del Norte, que también nace en las proximidades del Pico Duarte, en la cordillera central, y se va a dirigir hacia la parte occidental del Valle del Cibao, que se divide en 2, Valle del Cibao Oriental, que va a ser drenado por la cuenca del río Yuna, y el Valle del Cibao Occidental, que entonces va hacia la parte fronteriza, y esta zona es bañada por la cuenca del río Yaque del Norte. Ahora, también tenemos el río Yaque del Sur, que se va a dirigir entonces a la parte sur del país, naciendo prácticamente en el mismo punto que el río Yaque del Norte. Y tenemos la cuenca del río Ozama, que nace en la Sierra de Yamasá, pero que va a vertir sus aguas hacia la parte céntrica, lo que nosotros denominamos como la ciudad capital, que es donde obviamente está influenciada por la provincia de Monte Plata, donde se desarrolla una gran ganadería y obviamente agricultura. Y en la parte este, entonces tenemos acá el río Soco, que también es una de las importantes cuencas, pero no está englobada dentro de las 5 importantes cuencas hidrográficas. Tenemos que hacer mención del río Artibonito, el río Artibonito, que drena parte del territorio dominicano en la zona sur, pero que pasa a territorio haitiano, convirtiéndose en el principal río de ese país. Ahora, es el río más importante de la isla, y eso es bueno señalarlo, porque tiene un gran impacto en la zona sur de la República Dominicana, pero en la parte céntrica de todo el territorio haitiano. Entonces, tenemos 5 grandes cuencas hidrográficas, como son el río Yaque del Norte, el río Yuna, el río Yaque del Sur, el río Ozama y obviamente el Artibonito, que como ya referimos, tiene gran impacto en el territorio haitiano. Es importante destacar, mis queridos, mis queridas, el cuidado de esas cuencas hidrográficas. Y esa imagen, por ejemplo, lo dice todo. Cuando usted observa esa imagen, yo me imagino que si ha tenido la oportunidad de disfrutar de un baño en una zona rural del país, su semblante le va a cambiar. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando observamos la siguiente imagen? ¿Nos gustaría a nosotros bañarnos en ese panorama? De seguro que ustedes van a decir que no, mis queridos estudiantes. ¿Por qué razón? Porque es un entorno con gran contaminación. Ahora, ¿quiénes son los causantes? Vámonos a la anterior imagen. ¿Quiénes son los causantes de que ese río, que está en esta condición, cambie a este segundo panorama? Indiscutiblemente que somos nosotros, los seres humanos. Y ahí tenemos que ir entonces al conjunto de palabras claves que yo les decía a ustedes al principio. La palabra contaminación. ¿Por qué? Porque esta palabra hace referencia a este entorno
que daña nuestras cuencas hidrográficas, las cuales son importantísimas para el desarrollo de la agricultura y la ganadería en nuestro país. Observamos ahora otra imagen. Esta es una imagen del río Ozama en su parte prácticamente en la desembocadura en el Mar Caribe, aquí en la ciudad capital. ¿Qué nos dice esa imagen? No solamente estaríamos hablando de contaminación, como se puede observar en la parte baja, sino también de violación a nuestros espacios, porque en zonas en donde hay acumulación de agua, en donde hay inundaciones, obviamente nosotros no podemos hacer vida, no podemos construir casas, no podemos construir edificios, porque eso también es parte de la contaminación y sobre todo de poner en riesgo nuestra integridad. Vamos a pasar a la siguiente imagen hablando obviamente de nuestras cuencas hidrográficas. Aquí vemos el mapa de la República Dominicana y cómo está obviamente dividido nuestro mapa de acuerdo a las zonas de influencias de esas importantes cuencas hidrográficas que también son las que permiten que llegue el agua a cada uno de nuestros hogares, porque gracias a estas cuencas es que se han logrado crear grandes presas, represas, canales de riego que permiten la agropecuaria, que permiten la agricultura, la silvicultura y la pesca, que también son áreas de la producción que están experimentando crecimiento en nuestro país. Vamos a recapitular, mis queridos jóvenes, en este repaso. Vamos a recapitular. ¿Qué es una cuenca hidrográfica? Como ya estuvimos hablando. ¿Qué ustedes entienden en sus casas que es una cuenca hidrográfica? Y aquí vemos una imagen que nos puede, ¿verdad?, más o menos dar una idea de eso, como ya hablábamos de pendiente, hablábamos de relieve, hablábamos de precipitaciones. Entonces, recapitulando, cuenca hidrográfica es la zona que está impactada por un río principal y sus afluentes, es decir, los arroyos y cañadas que también entran a fortificar el agua de ese río. Por un tema de espacio, pues no vamos a poder entrar en detalles, cómo se dividen los ríos, cuenca alta, cuenca media, cuenca baja. Eso lo veremos en otra ocasión, en otra entrega, pero sí queremos dejar en la mente de ustedes grabado el tema de que debemos cuidar nuestros recursos naturales. Y para ello, permítanme cerrar con esta imagen que de seguro traerá algún tipo de información a ustedes. Y fue lo que se estuvo viviendo en esta zona de San Juan de la Maguana, en la Loma Romero, y la intención de explotación minera que se quiso desarrollar en esa zona. ¿Por qué consideran ustedes que el gobierno, encabezado por el excelentísimo presidente, echó para atrás esa medida? Se quedó simple y llanamente en el estudio, pero sobre todo hizo eco a un clamor popular. La población se lanzó a las calles exigiendo que se cuidaran los recursos naturales y se prefirió mejor dejar esos yacimientos que están en esa zona para cuidar, señores, los ríos, arroyos y cañadas. Y el mensaje que queda es el siguiente: no podemos vivir sin los recursos naturales, pero sobre todo no podemos vivir sin un recurso tan vital como es el agua. De manera que esa acción, tanto del gobierno, tanto de la población de San Juan, de toda la sociedad dominicana, debemos siempre aplaudirla, porque ahí se notó que hay una creciente conciencia sobre el cuidado de nuestros recursos naturales. Hasta aquí llego con esta entrega de su programa El Repaso y sobre todo hablando de nuestras cuencas hidrográficas.